¿Qué tal, amigos? Hay una cosa que me ha sostenido toda mi vida de cristiano. Tengo aproximadamente, no sé, acepté al Señor Jesús a los 8 años. Este año cumplo 42 años. Todo ese tiempo he conocido a Jesús, he caminado con Jesús. Y hay una sola cosa que me ha mantenido fuerte, que me ha mantenido con el Señor, es creer en sus promesas. ¿Has meditado tú en las promesas de Dios? ¿Sabes por qué es importante creer en las promesas de Dios? ¿Y por qué las promesas de Dios son seguras para ti y para mí? ¿Por qué vale la pena creer en la promesa de Dios? Hoy hablaremos de eso. El título de nuestro devocional es La promesa de Dios. Leamos Gálatas 3, 15 al 18. Dice así la palabra. Hermanos, esto es Pablo escribiendo y dice, hablo en términos humanos. Un pacto o una promesa, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Pablo les habla a los de Gálatas y les dice, queridos amigos, Gálatas, la salvación no es por ley, no es por obras, es por la promesa de Dios. Hay algo que fortalece nuestra fe y es las promesas o la promesa de Dios. Pablo les da un argumento terrenal, humano, para que entiendan esta verdad. Y les dice Pablo, mira, una vez que entre dos individuos se ratifica un pacto o una promesa, eso significa se hace legal una promesa. En el Antiguo Testamento había una forma específica de hacer legales las promesas. Había un sacrificio de por medio muchas veces o había una entrega de alguna prenda para ratificar una promesa, un pacto, un negocio entre dos personas, pero había método, como siempre ha habido un método para hacer válido y legal un pacto entre dos individuos. Y dice Pablo, una vez que ese pacto se ha sellado, las condiciones del pacto se sellaron, ya nadie le quita, ya nadie le pone y no puede ser invalidado. Si los pactos humanos tienen ese poder, esa condición, esa característica, ¿cuánto más los pactos que Dios Todopoderoso, todo fiel, todo justo, eterno, hace para con nosotros? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios prometió y Dios lo hará. Así dice la palabra de Dios. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Si el pacto de un hombre no se invalida, cuanto más el pacto de Dios. Dios ha hecho promesas fieles. Es lo primero que tienes que saber de las promesas de Dios. Las promesas de Dios son fieles y confiables. ¿Puedes repetir eso? Las promesas de Dios son fieles y confiables. Lo siguiente que quiero que notes es a quién le hizo Dios su promesa. Mira lo que dice el versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, o sea, su descendiente. No dice y a las simientes, no dice descendientes, como si hablase de muchos, sino como uno, a tu simiente, la cual es Cristo. Déjame decirte una cosa. La promesa de salvación, la promesa de vida eterna y redención
Dios el Padre se la hizo a Jesús, a Jesucristo. No que Jesucristo necesitase salvación, pero Dios el Padre le hace la promesa a Jesucristo que Él iba a bendecir, Dios el Padre iba a bendecir a muchos por medio de Él. Ese era el plan de Dios. Dios en la eternidad pasada, en su relación perfecta con el Verbo, con el Hijo, hizo un pacto que por medio de su Hijo iba a bendecir a todos los que creyeran en Él. Esta promesa en primer lugar se la hizo a su Hijo Jesús. Déjame decirte por qué esto es importante. Porque en este mundo no hay relación en el universo. No hay relación más poderosa que la que existe en la Trinidad. En el universo no hay relación más poderosa que la que existe en la Trinidad. Y Dios y el Padre el Padre y el Hijo, la Biblia dice, son uno. Existe unidad inquebrantable, inviolable, inseparable, incorruptible entre el Padre y el Hijo. Y el Padre le dio una promesa a su Hijo Jesús. Yo voy a salvar a todos los que crean en ti. Querido hermano, tú puedes confiar en las promesas de Dios, porque en primer lugar, la promesa de Dios fue dada a Cristo Jesús, y porque tú crees en Cristo, eres heredero de esa promesa. Maravilloso, hermano. Dice el texto, aquí continuamos leyendo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. No hay nada que pueda invalidar la promesa de Dios para Cristo y consecuentemente para ti. Pablo dijo esto: no hay nada que nos separe del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pablo, escribiendo a los de Corinto, les dice lo siguiente: todas las promesas de Dios son en Cristo, sí, y en Él son amén. Ojalá que el día de hoy tú puedas recordar las promesas. Número uno, la promesa de salvación. Pero la Biblia está llena de promesas para ti. ¿Por qué no te das la tarea de encontrar una promesa específica para ti hoy? Promesa de ayuda, promesa de bendición, promesa de protección, promesa de guianza, promesa de provisión. Dios tiene promesas inquebrantables para ti. Querido hermano, regocíjate hoy con la promesa de Dios. Todas las promesas de Dios son en el sí, son el amén, son en Cristo Jesús, y fiel es el que lo prometió, el cual también lo hará. Sé bendecido el día de hoy. Oremos. Señor, gracias por tus promesas. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.